En España ha sido Vox quien hace 4 años puso sobre la mesa del debate político la cuestión de la inmigración, con muchas dificultades, soportando la demonización prácticamente de la totalidad de los medios de comunicación, con acusaciones de xenofobia, de racismo, también la de nuestros oponentes políticos, pero lo cierto es que los españoles, primero los españoles de Andalucía y después los de otros lugares, han sentido que hablábamos de sus problemas abandonados por el resto de partidos políticos. Y nosotros no hablamos desde la rabia, nosotros no hablamos sin datos, nosotros hablamos de la realidad. Y la Fundación hoy quiere aportar realidades concretas, quiere aportar datos, quiere analizar con calma y con mesura las consecuencias de esa inmigración ilegal. Mañana, precisamente, se cumple un año de un aniversario triste, que es la invasión de una ciudad española en África, de Ceuta, por parte de miles de personas que asaltaron nuestra frontera, que pasaron por encima de nuestros guardias y de nuestros policías y que generaron la zozobra y la inseguridad en Ceuta durante semanas. No ha parado de ocurrir eso, igual que no han parado de llegar las pateras a nuestras costas. ¿Cómo celebra Sánchez ese asalto a nuestras fronteras por parte de miles de personas en unas pocas horas? Pues lo celebra abriendo las fronteras de Ceuta y Melilla y no protegiendo nuestras fronteras. No sabemos a qué responde la apertura de la frontera con Marruecos, no sabemos a qué responde, a qué obedece el cambio de posición sobre el Sáhara, que se hizo sin conocimiento de Su Majestad el Rey, sin conocimiento del Congreso de los Diputados, sin conocimiento incluso del propio Gobierno de España, porque uno de los socios de la coalición de Gobierno no conocía ese cambio y discrepaba del mismo, e incluso sin conocimiento del Partido Socialista Obrero Español, que se presentó a las elecciones con una postura claramente distinta de la que el presidente del Gobierno ha defendido. Lo que sí sabemos, una vez más, es que el Pedro Sánchez encabeza un Gobierno ilegítimo, basado y sostenido y construido sobre la mentira desde el primer minuto de su gobierno, basado en la mentira atroz a los propios votantes socialistas sobre los pactos que iba a desarrollar durante esta legislatura, y un gobierno que no solo ha llegado al poder de manera ilegítima, sino que ahora actúa en la ilegalidad, pisoteando los derechos y las libertades constitucionales de los españoles, como ha podido acreditar el Tribunal Constitucional, sin que eso haya supuesto una mínima reflexión en el Gobierno de España, sin que nadie haya dimitido, sin que nadie haya pedido perdón a los españoles que han sido encerrados en sus casas ilegalmente contra nuestra Constitución, y nadie ha pagado por ello. La ruina provocada, los derechos y libertades pisoteados, y el Gobierno sigue en sus puestos sin devolver la palabra a los españoles. Sabemos, eso sí, también que Pedro Sánchez es un autócrata, aunque le moleste que se le denomine de esta manera. Lo primero que hizo cuando le llamamos autócrata en el Congreso fue exigir a la presidenta del Congreso que lo retirara del diario de sesiones, dando una prueba más de que es un autócrata. Alguien que piensa que su voluntad es la ley, alguien que piensa que puede hacer y deshacer con las instituciones del Estado a su antojo con tal de mantenerse en el poder. Pedro Sánchez es un peligro para la seguridad nacional, es un peligro para la integridad territorial de España porque ha pactado con los separatistas y es un peligro para nuestras fronteras y para el bienestar de los españoles. Acaba de entregar la cabeza de la directora del Centro Nacional de Inteligencia a los separatistas, en una prueba más de hasta dónde está dispuesto a llegar, en una prueba de que las denuncias de Vox contra Pedro Sánchez se han quedado incluso cortas. Y por eso nosotros pensamos que hay que mantener una distancia infinita con este Gobierno de la mentira, de la ruina y de la traición, y que cualquiera que pacte con este Gobierno solo está alargando las penurias de los españoles y la falta de libertades de los españoles. Cualquiera que pacte con este Gobierno se hace cómplice de este Gobierno. Y por eso, precisamente, porque cada vez más españoles tienen clara esta posición, la postura de Vox se entiende con más claridad. Por eso se entiende, por ejemplo, cuando Vox dice que los enemigos del orden constitucional deben ser no solo expiados, sino ilegalizados. Y por eso exigimos al Partido Socialista una posición clara.
aunque esperamos poco o nada del Partido Socialista, al PP sí le pedimos coherencia. Al PP le decimos que si de verdad cree, como ha dicho literalmente, que no se pueden desvelar secretos de Estado a los partidos que son enemigos de la nación, que entienda que esos partidos deben ser ilegalizados y que renuncie a cualquier tipo de pacto con esos partidos. Que si algo hemos conseguido, como frecuentemente recuerda nuestro presidente Santiago Abascal, es levantar una derecha rendida, como si lo estaba antes de la llegada de Vox, y reabrir debates que una izquierda, con su clásica superioridad moral, había dictaminado que ya no se podía hablar sobre ellos. Si importas inseguridad, tienes inseguridad en las calles. Y esta inseguridad trae consigo, además, nuevas modalidades delictivas que no son autóctonas de España. Como mi querida Rocío de Mer, aquí presente, ha tenido oportunidad de decir en el Congreso de los Diputados cada vez que toma la voz precisamente para denunciar los estragos que sobre la población civil tiene esta inseguridad directamente relacionada con ese efecto llamada de inmigración ilegal. 20 millones de nigerianos en España no hacen España, hacen Nigeria. Y no tiene nada que ver con la nacionalidad ni con la raza, tiene que ver con el origen y con la cultura. Les pongo el ejemplo de Nigeria porque precisamente hace unos días hemos conocido a través de las redes sociales, no a través de los medios de comunicación, el caso en Nigeria de un grupo de salvajes que lapidaron, lincharon y quemaron a una estudiante compañera cristiana, por supuestas blasfemias al Islam. Si elevamos la voz frente a quienes consideran que la celebración del Día de la Toma en Granada es una exaltación de racismo, es porque esa fecha es histórica no solo a nivel nacional español, sino igualmente a nivel europeo, porque supuso el triunfo de los valores occidentales y el fin de 8 siglos de invasión musulmana. Y nada tiene que ver con la raza o con la nacionalidad, tiene que ver con el origen. Ese es el ítem que en política criminal ha de tomarse en consideración a la hora de hacer un diagnóstico adecuado de las consecuencias que la población civil sufre en las calles, porque nunca, como hoy en día, una mujer o una persona homosexual anduvo con tanta inseguridad y con tanto riesgo como el que actualmente tenemos en España.